Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy día vamos a ver versificación parte 3. Me gusta mucho este tema porque es muy apasionante el tema de la poesía. Y hoy día vamos a conocer, pues en este recuento, versificación 3 le he llamado, vamos a ver lo que ya hemos visto en las 2 semanas pasadas. Y vamos a aprender a distinguir, obviamente, bien las licencias poéticas una de la otra. También vamos a aprender qué es una pausa dentro de la poesía. También vamos a aprender los tipos de rima, los tipos de verso y obviamente los tipos de estrofa. Chicos, ese es un recuento, ese es un recorrido rápido por lo que ya hemos visto. Así que, sin más dilación, comencemos. El concepto, pues, es obvio, el concepto ya lo hemos visto. La versificación se le llama al arte de combinar y componer versos. Estos están ceñidos o están sostenidos de acuerdo a medidas, o sea, la métrica, lo que ya hemos visto, cuentas pues no cuántas sílabas hay en cada verso, y a ritmos, o sea, la rima, la pausa, ¿no? Esto es la melodía que hay, el efecto musical, determinados, o sea, que ya han sido seleccionados para justamente hacer de estos versos, de estas palabras, de estas oraciones, un poema. Y tiene relación obviamente con la fonética, porque la fonética tiene que ver con el sonido, ¿no? Con el sonido, si es melodioso, si no lo es, si suena bien, si es agradable al oído. Como en una canción, ¿no? Los poemas son prácticamente canciones, por eso se le llama género lírico, porque aparece como antecesor a todo este movimiento la invención o cuando recitaban los aedos o los juglares versos con un instrumento musical, que en ese momento era la lira, ¿no? Entonces, el verso es cada línea escrita de un poema, se compone por su unidad mínima, que es la sílaba. Entonces, se les da los nombres a los versos o se les clasifica por el diferente número de sílabas que tiene. Así, cuando tiene pues 3 sílabas se le llama trisílabo, cuando tiene 4 se le llama tetrasílabo, cuando tiene 5 pentasílabo, cuando tiene 6 hexasílabo, cuando tiene 7 hectasílabo, cuando tiene 8 octosílabo, cuando tiene 9 eneasílabo, cuando tiene 10 decasílabo, y ahí a decasílabo se le agrega de acuerdo al número, por ejemplo, cuando son 11 en decasílabo, cuando son 12 do decasílabo, cuando son 13 tri decasílabo, y cuando son 14 o verso alejandrino se le conoce como el alejandrino o verso de 14 sílabas. No se le llama tetradecasílabo, sino alejandrino o verso de 14 sílabas. Bueno, cuando tiene 8, o sea, cuando es un octosílabo o menos, es decir, cuando es tridecasílabo, tetracasílabo, pentacasílabo, hexasílabo, hectasílabo, se le conoce como versos de arte menor. Y cuando superan son 9 o superan el 9, como el caso de el eneasílabo, el decasílabo, dodecasílabo, tridecasílabo y el alejandrino, se le conoce como versos de arte mayor. Bueno, las clases de verso, como ya les dije, se dan por el número de sílabas que tiene. Por ejemplo, aquí tenemos un verso dodecasílabo. También el tridecasílabo, que no tiene un nombre especial, a excepción pues de el de 14, que pues se llama alejandrino. También pues no. Aquí tenemos un ejemplo que vamos a ver después, ¿no? Después. Ahí los pueden contar lo de los primer verso, el segundo van a encontrar 13 sílabas en alguno de ellos. Y ahí está, pues, ¿no? Lo que hay que saber. Diferencia. La diferencia entre poesía y poema. La diferencia es muy específica. Se le llama poema a una composición poética, o sea, a
un conjunto de versos en estrofas que están declamando algo, ¿no? Un tema. Y se le llama poesía al conjunto de poemas o al conjunto de la obra poética de un autor o simplemente al arte de hacerlo, de hacer un poema, ¿no? Esa es la diferencia, chicos. Tipos de rima, tenemos dos tipos de rima. Bueno, en realidad hay tres, pero los más, los que nos importan son estos dos y básicamente son los que entran en los exámenes de admisión de la Universidad Nacional de Piura, que es a lo que apuntamos, ¿no? Tenemos la consonante y tenemos el asonante, ¿ok? Cuando decimos asonante, perdón, ¿dónde está? No lo copié. Bueno, cuando decimos consonante es cuando los sonidos suenan igual a partir de la última sílaba acentuada. Miro tus ojos cansados, tu faz que agostó la vida, miro la nieve caída en tus cabellos dorados. Cansados, dorados, vida, caída, ¿no? Perfecta, o sea, todo el sonido es completo, rima completamente. Y cuando es asonante, pues cuando es asonante se refiere a los sonidos vocálicos nada más, o sea, las sílabas, los sonidos de la A, la E, la I, la O, como doctor, corazón, como locura, lucha, ¿no? Que solamente coinciden la U y la A en locura y lucha y en doctor, corazón, la O, ¿no? Entonces es importante entender que los versos, cuando riman no perfectamente como en la consonante, sino más bien solo sus sonidos vocálicos, se le llama rima asonante. Disculpen, no tengo aquí la diapositiva, no sé, se movió. Se me ha movido. Bueno, se ha movido. Bueno, y después tenemos entre lo que queremos aprender la pausa. La pausa final coincide o no con el sentido del verso. Esto es para darle ritmo, atribuye ritmo, ¿sí? Ritmo. Cuando hay un espacio entre estrofa y estrofa, eso se le llama pausa. El ritmo le otorga lo musical junto a la rima, ¿no? Sea asonante o consonante. Es la cadencia o melodía que depende de la acertada distribución de los acentos. Después tenemos la medida, ¿no? Verso de 8 sílabas, por ejemplo, octosílabo. Así se puede dividir. Cuentan los criollos del suelo. Efectivamente tiene 8 sílabas. ¿Por qué, profesor, están unidos la U y la E, la I y la O, la U y la E de nuevo? Pues básicamente, chicos, están unidos porque son dictongos. ¿Cómo así un dictongo? Bueno, eso se lo debería enseñar el profesor de gramática, pero lo voy a especificar. El dictongo es cuando una vocal cerrada y una abierta están juntos en una palabra y estas se juntan, no se pueden separar. ¿Okay? Cuando hay la U, la E, la U, la A, la U y la O, estas deben estar juntas. No se deben separar, no deben formar un hiato. Lo contrario a dictongo es hiato. El hiato es cuando dos vocales abiertas se juntan. Profesor, ¿cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las cerradas? Las cerradas son la I y la U. Y las abiertas son la A, la E y la O. Entonces, cuando dos vocales abiertas, o sea, A, E, O, se juntan, como la palabra poeta, poeta, se separan, ¿no? Poeta tiene 3 sílabas, poeta. Pero cuando están juntas una vocal abierta, cualquiera que sea, A, E, O, y una vocal cerrada, cualquiera que sea, primero esta o al último,
se juntan la I y la U. Por ejemplo, ciudad, cuando están juntas dos vocales cerradas, ciudad como ciudad, U y la I, estas se juntan. Y cuando también están, como aquí, cuentan, cerrada y abierta, también se juntan. Hay forma de dictongo. Entonces, al momento, chicos, de contar las sílabas, y esto viene en su examen trimestral final, ¿no? Del tercer trimestre, me refiero. Ustedes van a tener que contar las sílabas, me van a tener que decir cuántas sílabas tiene. Y esto tienen que aplicarle hiato, dictongo, tienen que aprender a diferenciar. ¿Listo, chicos? Cuentan los criollos, así no es criollos, ¿no? Porque es la I y la O. Igual, del suelo, no es así, es suelo. Entonces, eso es importante, chicos, importantísimo que lo aprendan. Y esto juega mucho en las licencias poéticas. En las licencias poéticas. ¿Por qué? Porque pueden identificar aquí algunas formas de incrementar el número de sílabas o disminuirlo. Esto es muy importante que también lo sepan. Sinalefa es cuando la unión prosódica de vocales inmediatas de diferentes palabras que forman una sola sílaba. La sinalefa acorta el verso, es decir, cuando una palabra, termina en vocal y la que le sigue comienza en vocal, se puede aplicar aquí la sinalefa. ¿En qué consiste? En juntar estas y contarla como una sola sílaba. El cerro azul, así sonaría en el poema. Cuando tú lo leas, no va a sonar así. El cerro azul estaba fragante de romero. No, así no puedes leerlo. Si lo está aplicando sinalefa, tienes que juntar el cerro con azul. El cerro azul, o sea, no dices el cerro azul, dices el cerro azul. El cerro azul es la unión de la A con la O. El cerro azul estaba fragante de romero. Entonces esto es la sinalefa. Cuando una palabra, su última termina en vocal, pues, ¿no? Termina en vocal. Y la próxima comienza en vocal. Aquí se junta. Solamente esto si quieres tú aplicar sinalefa. Si no quieres aplicar sinalefa, no lo hagas. También puede haber eso, ¿no? Hiato. Es lo contrario a la sinalefa. Alarga el verso. Detenida en el polvo de la hoja. Detenida en el polvo de la hoja. Aquí tú tienes que hacer una pequeña pausa para separar la palabra detenida con la siguiente, que es en, para aplicar hiato. Detenida en el polvo de la hoja. Entonces aquí, chicos, es muy importante aprender a pronunciar, entonar dentro de un poema. Aquí está aplicando hiato, que es la separación. ¿Para qué? Para que el número de sílabas no se vea pues reducido. Sinéresis es cuando la unión de la última palabra y las vocales naturalmente que no forman dictongo. Aérea es un dictongo. A, E, re, a. Son 4 sílabas las que tiene esta palabra. ¿Por qué? Porque son 2 sílabas abiertas. Ae, ae. Aérea. Pero tú no lo lees aérea como dorada mariposa. Aérea. Tú lo lees aérea. Lo lees junto. Y la diéresis, que es cuando le aplicas 2 puntos encima de la U para dividir 2 vocales abiertas, 2 vocales cerradas, la U y la I, con un manso ruido. Con un manso ruido. Entonces aquí estás aplicándole diéresis, que son estos 2 puntitos, para justamente separar esas 2 vocales que normalmente están juntas.
Listo chicos, eso sería todo. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido. Espero verlos en la próxima oportunidad. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.